Muchas gracias. Nosotros ahora avanzamos con otros temas. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, conmemoró en su residencia el aniversario 249 de la independencia de su país. La celebración ocurrió horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara un memorando presidencial que endurece el cerco económico, financiero y comercial que desde hace más de 6 décadas la nación norteña impone a nuestro país. El texto del memorando, en opinión de analistas y expertos, es una declaración de guerra económica extrema contra la mayor de las Antillas. En ella van implícitas poderes e influencias del secretario de Estado Marco Rubio y de los congresistas anticubanos, los mismos que aprueban una intervención militar contra Cuba y acciones de asfixia contra nuestro pueblo que dicen apoyar. El despliegue público y mediático resaltan en la estrategia. Hammer recorre provincias, los visitados elegidos por él. En cada encuentro, la narrativa del supuesto fracaso del sistema cubano. Una y otra vez, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana ignora y desafía normas de la diplomacia internacional. En la medida en que ese comportamiento se ha hecho reiterado, el propio pueblo, con su cultura política y nivel de información, rechaza y expresa desacuerdo total con la injerencia agresiva del diplomático estadounidense. Primero, es un hipócrita, es un representante del país más terrorista y más guerrerista y más prepotente y más abusador que existe en el planeta. El más criminal, el que apoya a Netanyahu, el que apoya a los asesinatos del pueblo palestino. Y realmente, ¿qué puede representar él? ¿Qué puede representar él a un monstruo? Porque qué cosa es Estados Unidos si no es un monstruo que nos está ahogando y no solo nosotros, que ha invadido tantos países, que tiene bases militares en todas partes. Él se pone a hablar con las personas que normalmente le siguen su línea hipócrita, su línea demagógica, su línea sinvergüenza. Pero cuando hay algún cubano de verdad que realmente sabe y que sufre lo del bloqueo, ¿entiendes? Y que defiende esta patria y defiende su revolución y le pregunta por el bloqueo enseguida, ya lo vi. Lo que queríamos saber es cuáles son las ideas de ustedes, cuándo ustedes van a eliminar el bloqueo. Bueno, ¿y cuándo nos van a quitar de la lista de países? Hace falta eso es lo más que nos hace falta, que nos ayude con eso. Buenas noches. Tenga buenas noches, señor. Bueno, gracias. No habíamos acabado de conversar con él. Bueno. O sea, no le gusta hablar con el pueblo. En estos recorridos, Hammer, escudado en su inmunidad diplomática, incita sistemáticamente a cubanas y a cubanos a manifestarse en contra de las políticas del país. No pocos de los que han estado presentes en cada provocación califican la conducta del diplomático de oportunista, de confrontación y subversión totalmente alejadas de la ética. Otros refieren que tal desfachatez es certificada y apoyada por su gobierno, el mismo que ahora, tras la firma del memorándum presidencial, recrudece la presión, el chantaje, las sanciones y obstáculos de todo tipo para hacer más férreo el bloqueo contra Cuba. Esas medidas son para desestabilizar mucho más nuestro país, crear una conciencia, sí, de eso es parte de la guerra no convencional que por muchos años Estados Unidos está implementando contra Cuba y ahora buscando desestabilizar la conciencia de nosotros como cubanos. Hammer organizó la celebración del 4 de julio en su residencia. Personas que habían sido invitadas declinaron asistir justo tras la firma del memorándum presidencial por Trump, herramienta que, entre otras disposiciones, prohíbe transacciones con empresas cubanas y robustece el marco de sanciones a buques tanqueros que transporten hidrocarburos a puertos cubanos. ¿Cuánto más no lograríamos si no tuviéramos el injusto e indeseable bloqueo, todas las sanciones, la lista terrorista, todas esas cosas que son una forma de querer precisamente
de que el pueblo se sienta mal, de que el pueblo se subleve, de que el pueblo tumbe al gobierno, porque lo que quieren es acabar con el socialismo, pero nosotros vamos a seguir resistiendo. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, como todo funcionario extranjero, está obligado a respetar las leyes cubanas. Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, como se conoce, han llamado la atención a Mike Hammer por sus actos contrarios a las normas del derecho internacional. Tras sus visitas a provincias, ciudadanos de esos territorios señalan que el funcionario ignora, no puede comprender al pueblo cubano. Comentan que el encargado de negocios estadounidense desconoce la historia del país donde ha sido asignado, cuántas han sido las agresiones imperialistas y cuántas las victorias, con firmeza y decisión. Su injerencia, como el cerco imperial de más de 60 años, está condenada al fracaso ante la unidad de los cubanos. La historia juzgará a los que con disfraces diplomáticos intentan quebrar la voluntad de un pueblo que resiste y no renuncia a su desarrollo. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.